ustedes en esta mañana. Aunque ha transcurrido el tiempo, Él nos tiene con vida todavía en este lugar. Amén. Así que es un privilegio estar vivos cuando otros han ido ya a la tumba. Lo más importante es, como lo dijo el apóstol Pablo: quien viva cada día para Cristo, la muerte es ganancia. No hay de qué preocuparnos. La muerte está vencida para todo aquel que cree en el poder de Cristo Jesús. Su palabra lo ha dicho: los muertos en Cristo resucitarán primero. Por eso, si usted tiene a alguien que todavía no ha aceptado a Jesús como su Salvador y desea verlo en el reino de los cielos, aun cuando esa persona llegue a morir, necesitamos, hermanos, trabajar, esforzarnos, porque esa familia que queremos algún día ver y con quien no queremos separarnos eternamente, ellos también puedan estar asegurados en Cristo para salvación y vida eterna. He titulado el tema de esta mañana, como lo pudieron ver en el volante que se les ha entregado, hay una pregunta, hay un revuelo que se está dando hoy en el mundo cristiano. Y en especial esa teoría o ese pensamiento o esa pregunta ha surgido en especial dentro de las filas del pueblo de Dios. Hay algunos que se han levantado y están creando ese interrogante: ¿será que Cristo viene en el 2031? Están estableciendo la fecha del año de la venida del Señor, porque según ellos, o según este grupo que se ha levantado, el Señor en Mateo 24 solamente dice que nadie sabrá el día y la hora, pero que sí podemos saber el año en que el Señor vendrá. ¿Será esto verdad? ¿Será mentira? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué ha revelado Dios? Pues vamos al libro de Amós, que fue nuestra lectura bíblica de esta mañana. Y hay una gran verdad que se contiene allí y que también es mal utilizada, porque muchos que están predicando de que el Señor Jesús viene en el 2031 están tomando esta cita bíblica para afirmar que esta doctrina o estos cálculos que han hecho una doctrina y que se está predicando, hermanos, es una verdad. Porque según dicen aquellos que creen que el Señor viene en el 2031, que Dios no hará nada, o sea que el Señor no vendrá del cielo sin que antes lo anuncie. ¿Será eso verdad? Es lo que quiere decir la palabra de Dios en Amós 3:7. Dice: porque no hará nada Jehová, el Señor, sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? ¿Será entonces cierto que la fecha, o al menos el año de la venida del Señor, Él lo revelará? Hermanos, si esta cita la tomáramos para afirmar que todos los eventos que suceden o que van a suceder tienen una fecha específica, entonces también podríamos decir que sabemos o que el Señor va a revelar cuándo se va a cerrar el tiempo de gracia. Y pregunto, ¿eso dice la Biblia? ¿Usted sabe cuándo se va a morir? Entonces tendríamos que deducir de que cada persona deberá saber cuándo va a morir. Porque según la Biblia solo hay esperanza para los que están ¿qué? Vivos. En otras palabras, para el que se muere cada día se le cierra su tiempo de gracia en este planeta Tierra. Hermanos, hay eventos que el Señor se ha reservado en un misterio para el hombre. Solo el Señor hace referencia a los eventos que son necesarios para nuestra salvación. Amén. Pregunto, ¿es necesario la fecha de la venida del Señor para nuestra salvación?
No, antes por el contrario, hermanos. ¿Qué pasaría si el Señor ya nos hubiera revelado la fecha de la venida? ¿Qué pasaría, hermanos? ¿Qué pasaría? Nomás imagínense. Eso es que no sabemos y no tomamos en serio el llamado de Dios. Eso es que no sabemos que en cualquier momento el Señor nos puede sorprender o que la gracia se nos puede acabar y jugamos con la salvación. ¿Cómo será si el Señor nos hubiese dado una fecha o al menos el año de su venida? ¿Cuántos hermanos que hoy están consagraditos, cuántos que hoy buscan a Dios, ya no lo buscarían sino hasta que llegara el año 2030? Y mientras tanto pues vamos a disfrutar la vida porque el Señor nos perdona. El Señor nos perdona. Y entonces en el año 2030 sí me consagro, un añito antes o unos meses antes. Hermanos, el establecer fechas en cuanto a la venida del Señor, en vez de ser una bendición, es una terrible maldición para el ser humano. Porque por naturaleza el hombre siempre deja las cosas para último momento. Cuando ya tienen el agua hasta el cuello, cuando ya ven que el Señor se aproxima, entonces, y saben, hermanos, muchas personas que están dejando la salvación y que no se están preparando realmente, van a ser sorprendidas por las 7 plagas postreras que van a caer en este planeta Tierra. Porque ya cuando esas personas se den cuenta que los juicios de Dios están cayendo, se darán cuenta que la gracia habrá terminado y para ese momento, para los vivos, será demasiado tarde. ¿Saben por qué? Hay un pasaje más adelante, vamos allí. Estábamos en Amós capítulo 3 y ahora vamos a Amós capítulo 8. Y vean lo que va a suceder para muchos que están esperando, hermanos, están dejando su preparación para último momento. La Biblia dice que solo tenemos un día para vivir. ¿Cuántos? ¿Alguien sabe si va a vivir mañana? ¿Si va a llegar mañana? Eso la Biblia dice que hoy es el día de ¿qué? Hoy es el día de salvación. Por eso no podemos, y el Señor pedó la fecha de la venida del Señor, el Señor pedó la fecha del cierre de gracia, porque cada día, hermano, cada día es el día de salvación. No sabemos si vamos a llegar al 2030, al 2040, no sabemos. Ni siquiera sabemos si vamos a llegar a la otra semana. Nuestra vida, solo lo he comprendido, hermanos, solo depende de un día. Solo tu vida depende de un día. Y ese día depende de ¿quién? De Dios. Por eso, queridos, muchos dejarán para último momento, los que la muerte no los sorprenda lejos de Cristo o viviendo una vida de tibieza. Hermanos, muchos estarán vivos cuando se cierre la gracia para los vivos antes de la venida del Señor y vean lo que harán. Versículo 11: ciertamente vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar en mar, desde el norte hasta el oriente, andarán buscando palabra de Jehová, y ya no ¿qué? Ya no la hallarán. Ya se habrá acabado el tiempo de oportunidad y de gracia. Y hermanos, tengamos cuidado con aquellos que están estableciendo fechas para la venida del Hijo de Dios, porque esto es un peligro de Satanás para hacer confiar más la salvación y dejar todo para última hora, cuando el Señor nos ha advertido que debemos buscar la salvación con temor y temblor. ¿Cuándo? Hoy, porque mañana no sabemos si volverá. El ayer ya pasó y el único día que tenemos en verdad es el día de hoy. Por eso cada día usted debe levantarse y darle la gloria al Señor.
y buscar con intensidad, con consagración. Por eso la Biblia dice que cada día el Señor renueva su misericordia. ¿Por qué creen que la Biblia dice eso? Porque solo tenemos un día para vivir, hermanos. Solo tenemos un día para vivir. Los discípulos de Jesús tenían esa misma curiosidad que hoy muchos tienen, por saber cuándo. Y hermanos, la mayoría de lo que especula la fecha de la venida del Señor no es porque quieren en realidad estar listos. En realidad no es por eso. Es por crear una ilusión en el corazón del ser humano que no se debe dar a través de una fecha. Lo único que debe impresionar el corazón del ser humano es el llamado al arrepentimiento. Amén. Porque el único problema que tenemos para que algún día podamos entrar al cielo no es si sabemos o no sabemos cuándo el Señor venga. El único problema es el pecado que quizás mora en tu corazón y en mi corazón. Y si nosotros hoy que tenemos la oportunidad de arreglar nuestra vida con Dios, de arrepentirnos, de humillarnos y de reconocer lo que somos para que el Señor pueda hacer una obra poderosa de transformación en mi vida, no lo hacemos hoy, así el Señor nos dé 10 años más, no lo vamos a hacer. Porque la verdadera conversión, hermanos, puede ocurrir hoy en tu vida si tú y yo nos humillamos realmente y de corazón le entregamos nuestra vida a Cristo Jesús. ¿Será que Él lo puede hacer? Sí, Él tiene el poder para hacerlo, hermano. ¿Por qué no ha sido hecho? ¿Por qué sigo siendo un mal geniado? ¿Por qué sigo siendo un mentiroso? ¿Por qué sigo siendo un rencorista? ¿Por qué sigo hablando mal de mis hermanos? Porque no se lo he permitido a Dios, porque no quiero. Porque prefiero vivir en mi vida de necedad. ¿Y qué es la necedad delante de Dios? Es vivir una vida en contra de la voluntad de Dios. Así lo dice Efesios capítulo 5, versículo 16. El que es necio es porque no quiere hacer la voluntad de Dios. El que es sabio se alegra en hacer lo que a Dios le agrada. Amén. ¿Cuántos quieren ser sabios? Y los discípulos un día le preguntaron, vean la curiosidad, hermanos. Vean lo que le preguntaron al Señor en el libro de Hechos. Aún cuando el Señor había muerto, había resucitado, vean lo que un día le preguntaron. Así que no es solamente a nosotros lo que nos pasa eso, que estamos curiosos por saber cuándo el Señor viene a acabar con el pecado, cuándo viene a sacarnos de este mundo. Sí queremos. Pero hermanos, la fecha es lo de menos. Lo importante es que usted y yo empecemos a vivir el reino de los cielos en esta tierra. Lo importante es que usted cada día camine con Cristo. ¿De qué nos sirve saber una fecha si no estamos caminando con Cristo Jesús? Si no estamos queriendo hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. De nada nos servirá saber una fecha. Y por eso dice aquí en Hechos capítulo 1, dice que un día los discípulos, versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿qué le preguntaron? Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Y qué le respondió Jesús? ¿Qué nos dice hoy? Quizás hoy podamos preguntar, Señor, yo quiero saber cuándo vas a restaurar tu reino en esta tierra, cuándo vas a venir a ponerle fin al pecado. ¿Y qué responde el Señor frente a esa pregunta? Jesús les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en una sola potestad. Hermano, no nos toca a nosotros, no nos compete a nosotros lo que el Padre ha ocultado para nuestro propio beneficio. Porque no hay mejor manera de saber si alguien nos si alguien nos aprecia y si alguien nos ama cuando le caemos por sorpresa y no le contamos que vamos. No hay mejor manera de saber realmente cómo es la vida de una persona cuando lo sorprendemos. Recuerdo que a mí me ocurrió con alguien, fui a visitar una familia que yo apreciaba mucho
apreciaba porque ya nos hemos distanciado y ya como que la distancia, ya ellos cogieron otro rumbo, pero de igual los llevo en el corazón, oro por ellos, pero ya no es lo mismo que cuando compartíamos antes. Y pues me decepcioné un poquito, porque uno lo veía aquí en la iglesia y eso, mejor dicho, parecía que estuvieran viviendo un pedacito de cielo ya, ¿verdad? Y recuerdo que un día decidí, a mí me gusta caer de sorpresa, y por eso les dice el Señor que la venida del Señor será como el ladrón en qué. Pregunto, si esa teoría de que Jesús viene en el 2031 fuera verdad, ¿toca quitar esos textos? Porque hago una pregunta, hermanos. ¿Algún ladrón le ha avisado a usted a qué hora viene o en qué año viene? ¿Sí? ¿Sí? ¿El ladrón le avisa a quien le va a robar? No, sería muy lógico. El ladrón no le avisa a nadie porque el fin de él es sorprender a la persona para poder apropiarse. Porque si le avisara, ¿qué pasaría con aquel que iban a robar? De una llama a la policía. Está ahí atenta la policía para echarle mano, ¿verdad? Estaría preparado para enfrentar. Y recuerdo que fui a visitar a esa familia y pues yo no sabía bien, más o menos sabía la dirección, no sabía bien el lugar y llegué allí al barrio y empecé estaba como indeciso si era o no era la casa, y más o menos me han dado la indicación a otros hermanos, pero no sabía la dirección exacta. Así que le pregunté allí a alguien que estaba allá afuera, una señora, le dije, señora, hágame un favor, es que tengo entendido que por aquí vive una pareja que es adventista, ellos son cristianos, yo creo que usted los ha visto, salir el sábado, ella de pronto de vestido y eso. Digo, ah, sí, allá donde la Peleonera. Ay, hermano, yo no supe dónde quedé. Y como así, digo, sí, la pasan agarrados todos los días. Y me empezó a ir a decir unas cosas que yo dije, ya, gracias. Y precisamente me fui para allá, para la casa, hermano, y lo pude percibir en vivo y en directo. Estaban agarrados. Y recuerdo que toqué, no hallaba si tocar, no tocar o devolverme, sentí pena ajena. Pero sin embargo, si el Señor me había traído ahí era para darles una lección a ellos. No para juzgarlos, yo no soy quien que Dios me juzgue a mí antes de juzgar a alguien por su condición. Hermanos, nosotros no somos jueces de nadie. Por eso cuando usted ve a algún hermano en el error, en el pecado, no lo condene, no hable mal de él, ayúdelo en el nombre del Señor. Porque la Biblia dice que con la misma vara que medimos, seremos ¿qué? Medidos. Con la misma misericordia que tratamos a los demás, seremos tratados también nosotros cuando nos toque. Y a veces miramos, hermano, la paja en el ojo de nuestro hermano y no nos estamos dando cuenta que quizás tenemos una viga en nuestro propio ojo. Cuidado. Así que, sin embargo, yo allí toqué. Por allá se oyeron gritos, vaya, abre la puerta. Y no sabían que era el hermano Ismael que venía a visitarlos. Cuando abrió, la hermana, yo no sé si era que le iba a pegar un sartenazo, que tenía el sartén ahí o era que iba a hacer ahí el guisito para... La verdad no sé qué pasaría ahí, pero la hermana, cuando abrió la puerta y vio que era este servidor, quedó blanca como una vela. La hermana agachó la cabeza, se acabó la discusión, yo entré, los reuníamos y ciertamente estaban bastante apenados porque ellos sabían que yo había escuchado, se oían los gritos de Dios. Y yo les dije, vean hermanos, yo no soy quien para juzgarlos a ustedes, es su vida y ustedes tendrán que darle cuentas a Dios en el día final. Pero lo único que sí les digo es que esto que hice hoy, esto que pasó hoy les puede pasar a ustedes delante de Dios si no toman a Dios en serio y permiten que Dios cambie y transforme sus vidas y este hogar para la gloria de su nombre. Porque no solamente
no solamente se están haciendo daño a ustedes, y no solamente están viviendo una vida de apariencia, sino que están dando un mal testimonio. Y como nosotros que decimos esperar a Jesús, vivimos como vivimos y esperamos que otros también se preparen para la eternidad. Hermanos, qué triste que muchas personas hoy no anhelan prepararse para el cielo y no creen en la venida del Señor, porque nosotros que decimos creer vivimos más para el mundo, vivimos más conforme al mundo, que marcar una diferencia y darle a entender a las personas que en realidad nos estamos preparando para ir al cielo. Hermanos, esto nos debe de llevar a reflexionar. ¿Saben por qué? Porque por eso el Señor no estableció un día, una fecha específica, porque el Señor quiere llegar a la hora que menos pensemos, porque es la manera en que Él sabe si realmente le estamos esperando de corazón y a tiempo, y si realmente le estamos buscando porque le amamos. Amén. Por eso, querido, vamos al libro de San Mateo. Vean lo que dice allí, esta gran verdad en el capítulo 24. Mateo capítulo 24. Por eso el Señor no estableció fecha, estableció solo señales. ¿Por qué? Porque las señales nos muestran o nos indican que el Señor está cerca a venir. O sea, las señales son un botón de advertencia que nos dicen: cuidado, estoy cerca. Todavía no vengo, pero estoy cerca, prepárate. Y hermanos, ni siquiera con las señales nos queremos preparar. Ni siquiera con las señales. Las señales son un acto de misericordia de Dios para el corazón incrédulo. Esto que vemos que está sucediendo en el mundo, hermanos, son las señales que indican que el Señor viene pronto, y ni siquiera las señales nos despiertan para consagrarnos a Dios. No sé si eso esté ocurriendo en tu vida. Pero el Señor llegó y les dijo, versículo 3, estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida. ¿Le preguntaron la fecha? ¿Qué le preguntaron? ¿Qué señal habrá de tu venida? Lo que debe importarnos, hermanos, en otras palabras, no es la fecha, sino son las señales. Porque las señales nos indican cuán cerca está el camino, cuán cerca está la venida del Señor. Y la Biblia dice que una de las señales que habría en los últimos días es que habría mucho engaño, mucha falsedad, muchos falsos profetas. Pregunto, ¿está pasando eso? Y hermanos, a pesar de que eso está pasando, muchos de nosotros nos estamos dejando engañar. Porque este tipo de mensajes que se están predicando hoy y que están alarmando a muchos, hermanos, están engañando a la gente a través de una falsedad. ¿Saben por qué? Esos engaños muestran que no nos estamos preparando para la venida del Señor. Porque si nos estuviéramos preparando, supiéramos la verdad, lo que habría de suceder, lo que vendría en los últimos días, sabríamos que no hay una fecha explícita de la venida del Señor, de que ya no hay más profecía de tiempo. La última profecía se cumplió en el año 1844 y a partir de ahí no hay más. Y si realmente nos estuviéramos preparando, sabríamos que solo hay advertencias a través de señales y no nos dejaríamos engañar de este tipo de mensajes. ¿Saben? En el 2013, muchas personas que creyeron que Jesús venía en el 2013, hoy están en el mundo perdidos y dejaron de creer en la venida del Señor. Porque un par de líderes se levantaron profetizando que Jesús venía en el 2013. ¿Cuántos en el 2000, que fue el cambio de milenio, de siglo, también decían que Jesús venía en el 2000, que el mundo se acababa? Y hermanos, muchos dejaron de creer en la venida del Señor, porque como Jesús no vino, dijeron: no, eso es mentira, la Biblia en realidad ya no creo. Y muchos dejaron de creer. Y muchos están predicando hoy
que en el 2031 viene el Señor Jesucristo. Y hermanos, quizás, con lo que voy a decir, quizás venga mucho antes, como están las cosas, porque las señales indican que esto está por acabarse. Quizás venga mucho antes. ¿Y saben por qué? Hay una pista que me indica, de acuerdo a lo que está sucediendo, que puede ser antes. ¿Qué está sucediendo? Dijo el Señor, respondió el Señor la pregunta: mirad que nadie os engañe, porque no vendrá, dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el qué. Aún no es el fin. ¿Por qué vivimos asustados por los terremotos, por las guerras? Yo recuerdo que hace unos días alguien me llamó y me dijo: hermano, tembló duro, hay que orar. Y le dije: ¿por qué hay que orar? Porque tembló duro y a mí me da miedo. Y le dije: ¿por qué le da miedo? ¿Usted no lee la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? No os ¿qué? No os turbéis. ¿Por qué la gente vive muerta de miedo? Porque, hermanos, no viven una experiencia con Cristo, no se preparan para los eventos finales, no estudian la palabra, no saben lo que va a suceder. Y por eso, cuando las señales se dan, viven muertos de miedo, creyendo lo que el mundo publica y no lo que el Señor ha advertido a través de su palabra, para que usted, su confianza esté puesta en ¿quién? En Dios. ¿Qué más dice que habrá en los últimos días? Versículo 7: se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Pero dice, todo esto será principio de ¿qué? Hermanos, porque esto que va a suceder antes de la venida del Señor, esto que el Señor advierte, no se compara cuando se desate la ira de Dios, cuando se acabe el tiempo de gracia. Estas señales son antes del tiempo de gracia, antes que se termine el tiempo de gracia. Porque nosotros sabemos qué es lo que va a suceder después de que termine el tiempo de gracia. Está en Apocalipsis 16, léalo en su casa. La ira de Dios se va a desatar en este mundo. Y hermanos, lo que va a suceder, eso sí es doloroso. Eso sí es doloroso. Lo que va a venir. ¿Y saben por qué va a haber lamento en la tierra? Porque ya será demasiado tarde que usted busque la salvación. ¿Cuándo debemos buscar la salvación? Hoy. Ahora vea lo que dice acá. Otra señal. Versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Pregunto, ¿esto ya está sucediendo? No. Yo los veo aquí tranquilos. ¿A alguien lo odian por venir aquí a la iglesia? ¿A alguien lo persiguen para muerte? Hermanos, quizás nosotros todavía no estamos pasando, pero esto vendrá para todos los fieles hijos de Dios. Esto vendrá para todos los fieles hijos de Dios, pero todavía no ha llegado. Pero está por venir. La pregunta es, ¿nos estamos preparando para eso? Esto es lo que debería importarnos hoy, no cuando el Señor venga. Porque ¿de qué nos sirve saber la fecha si no estamos viviendo una experiencia para enfrentar lo que viene sobre ese planeta Tierra? Lo que a Dios le importa no es cuando Él venga. Lo que a Dios le importa es que usted y yo estemos preparados y vivamos una vida de fidelidad, porque Él nos va a probar. ¿Qué va a hacer el Señor antes de que venga? ¿Nos va a qué? A probar, hermano. Aquí estamos muy bonitos. Yo veo las damas muy elegantes, hermosas delante del Señor, los caballeros, mejor dicho, y se ven muy bien los sábados aquí. Pero la pregunta es, ¿cómo está realmente mi vida delante de Dios?
¿Soy fiel a Él y estaré dispuesto a serle fiel aún hasta la muerte? Porque aquí dice que llegará un tiempo en que seremos odiados a muerte. ¿Estaré yo preparado para enfrentar lo que tenga que enfrentar para ser fiel a Dios? Cuando el Señor me quite esta vida de comodidad que tengo hoy dentro de la iglesia. Hermano, porque me parece triste ver cómo las iglesias se llenan todos los sábados, pero pocos están dispuestos a ser siervos de Dios, a sufrir por la causa de Dios, a entregar lo mejor que Dios les ha dado para colocarlos al servicio del Maestro. La mies es mucha, pero tristemente los obreros son ¿qué? Pocos. Y si nomás mire cuando se cita a la hora misionera, a ver cuánto se llena esta iglesia en las horas de la tarde que hay que hacer la obra misionera. Muchos prefieren quedarse durmiendo en la casa. Eso es símbolo de la vida que llevan, una vida somnolienta espiritual, porque no están dispuestos a servir a Dios con lo que Dios les ha dado. ¿Y cómo será cuando llegue la prueba? ¿Cómo será cuando llegue la prueba? ¿Cuál es la señal que me indica? Escucha lo que te voy a decir, aquí voy a entrar a la recta final de este mensaje. ¿Qué me puede señalar que el Señor puede venir aún antes de 2031? No estoy colocando fechas, simplemente por las señales y las cosas que se están dando, yo puedo decir y yo puedo interpretar que puede ser mucho antes. Hay una agenda, no sé cuántos saben que hay una agenda mundial que se está llevando a cabo. ¿Y saben cómo le han colocado de nombre a esa agenda mundial? La Agenda 2030. ¿Y saben por qué le llaman la Agenda 2030? Porque el objetivo de las Naciones Unidas, quienes han creado esta agenda, es que en el 2030 haya un nuevo orden mundial en este planeta Tierra. ¿Y qué es el nuevo orden mundial? Que todo el planeta se rija por un solo gobierno, por una sola economía, por una sola política y por una sola religión. Y quienes no estén incluidos dentro de ese sistema, se cumplirá esta señal que acabamos de leer. Seremos odiados y aborrecidos por causa del nombre del Señor. ¿Y saben cuál es la señal que nos muestra el establecimiento de este sistema que dará como fin al tiempo de gracia? En la mensajera del Señor habló de eso. O sea que si el fin del tiempo de gracia está cerca, porque el nuevo orden mundial está cerca, porque los planes se están dando, porque estamos viendo lo que está sucediendo en el mundo, las Naciones Unidas están reuniéndose, y hermanos, ¿saben qué es lo más tremendo? Han creado un foro llamado el Foro Económico Mundial. ¿Y saben quiénes conforman el Foro Económico Mundial? Los grandes magnates de esta tierra, los hombres más ricos y poderosos de este mundo. ¿Y saben qué me causa noción de todo eso? Que el diablo está logrando unir al mundo para la última batalla contra los hijos de Dios. Y la pregunta, ¿la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, está unido a Cristo? Eso es lo que me preocupa a mí. ¿Estamos unidos los unos a los otros para contrarrestar la obra satánica que Él va a levantar en el imperio mundial que va a reinar en los últimos días? Hermanos, qué triste que ni siquiera de eso se habla en la iglesia. Que hay un desconocimiento tal que nos mantiene dormidos, no entendiendo lo que se viene pronto para el pueblo de Dios, en cumplimiento de esta señal de Mateo 24:9. ¿Y sabe qué va a pasar con muchos que serán sorprendidos? En especial, en primer lugar, por el fin del tiempo de gracia, por la prueba que vendrá. Eso es lo que debe importarnos hoy, no cuando el Señor viene. Porque si, hermanos, no pasamos la prueba, ¿de qué me sirve saber que el Señor viene en el 2031? Si no tengo una experiencia, si no soy fiel en lo poco, cuando el Señor me pruebe en lo mucho, ¿de qué me servirá? ¿Y sabe lo que le va a pasar a muchos? Vean lo que sigue diciendo, no lo digo yo. Muchos, y esa palabra me parece tremenda, muchos tropezarán. ¿Y
saben qué significa muchos tropezarán? Hermano, muchos saldrán de la fila del pueblo de Dios. Muchos apostatarán de la fe. Muchos negarán a Cristo. Muchos, dice allí, tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. ¿Saben qué va a ser el nuevo orden mundial? Hermano, va a presionar al pueblo de Dios, a los que sean infieles, a presionar para delatar a los que son fieles. Y unos a otros se entregarán. ¿Y qué sigue diciendo? ¿No lo digo yo? Y unos a otros se odiarán. Por eso, hermano, si el pueblo de Dios, si como iglesia no aprendemos a vivir una experiencia en Cristo, usted va a ser de los primeros que odia a su hermano y lo delate ante las autoridades de este mundo. Usted va a ser de los primeros que apostate de la fe. Si usted no deja ese rencor, ese odio y ese chisme en sus labios, usted va a ser el primer instrumento del diablo dentro de la iglesia. Hermanos, esto es serio. Y muchos no se están percatando y están permitiendo que esos deseos de la carne se alberguen en el corazón. Y vivimos en odios, en envidias, en rencillas, juzgándonos y señalándonos unos a otros, preparándonos para que el diablo nos use en la gran prueba. Cuidado, hermanos. Eso es lo que deberíamos estar buscando y preparándonos y advirtiéndonos los unos a los otros, hermanos. Pero ¿saben cuál es la estrategia del diablo al establecer fechas? De que perdamos el tiempo predicando eso que la Biblia nunca ha revelado y dejemos nuestra preparación verdadera, que es permitirle al Señor que cambie mi vida, que cambie mi corazón, que cambie mi manera de ser. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y ya lo están haciendo con este tipo de mensajes. Y como no estudiamos, como no sacamos tiempo para conocer la verdad, entonces si usted no conoce la verdad, está destinado a creer en la mentira. Fácil. ¿Por qué somos engañados? Porque no conocemos la verdad. Mi pueblo perecerá por falta de ¿qué? Por falta de conocimiento. La historia se puede estar repitiendo en mi vida. ¿Por qué el Señor advierte tantas veces que habrá falsos profetas? Hermanos, para que no nos durmamos, para que seamos diligentes, para que estemos apercibidos a las señales, a lo que el Señor ha revelado, no a lo que el Señor no ha revelado. A lo que Él ha revelado debemos tener los ojos abiertos para que nadie nos engañe. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Tremendo, hermanos. Quiero compartir lo que dice la pluma inspirada acerca del evento. Hermanos, a mí no me preocupa tanto la venida cuando el Señor venga. Yo a eso no le tengo. A mí me preocupa es cuando se me cierra mi tiempo de gracia y cuándo se va a cerrar el tiempo de gracia para los vivos. Eso sí me preocupa. Y vean lo que el Señor advierte acerca del fin del tiempo de gracia, que es lo que más debe de importarnos. Que la venida del Señor o la muerte no nos sorprenda sin una verdadera experiencia con Cristo. Y vean lo que dice aquí acerca del fin del tiempo de gracia. ¿Cuándo vendrá? ¿Cuál es la señal que indica que el fin del tiempo de gracia está por llegar? Escucha. ¿Por qué? Porque después de que se dé el fin del tiempo de gracia, 7 plagas, eso durará unos días y luego vendrá el Señor en las nubes de los cielos y se acaba eso. Y vea lo que el Señor dice acerca del fin del tiempo de gracia. ¿Cuándo llegará? Escucha. Nadie sabe cuándo terminará el tiempo de gracia. ¿Cuántos saben? Nadie, hermano. Pero ahora vean lo que el Señor advierte o la señal que Él da para entender que el tiempo de gracia está por terminar. Escucha.
Dios no ha revelado el tiempo cuando terminará este mensaje o el tiempo de la gracia habrá llegado a su fin. Aceptemos las cosas reveladas para nosotros y para nuestros hijos, pero no procuremos saber lo que se ha mantenido oculto en los concilios del Todopoderoso. ¿Qué dijo Jesús acerca de la venida? Ni siquiera los ángeles, sino solo ¿quién? Mi Padre Celestial. Lógicamente que Él lo decía como humano, Él ya debe saber cuándo es, pero Él no lo reveló en esta tierra. Entonces, hermanos, eso se mantiene oculto, porque lo único que el Señor dijo: estad apercibidos, velad y orad, porque no sabéis la hora en que habré de venir. Y vean lo que dice al final: me han llegado cartas. Esto no solamente viene de ahorita. En el tiempo de la hermana Elena de White tenían ese tipo de falsas expectativas. Me han llegado cartas preguntando si tengo alguna luz especial respecto a la fecha de la terminación de la gracia. Y contesto que solo tengo el mensaje que dar. Ahora es el tiempo de trabajar mientras dure el día, pues viene la noche y no sabemos, hermanos, si se acaba nuestra vida. ¿Qué es lo que debe preocuparnos cada día, hermanos? Trabajar y servir a quién? Servir a Dios, porque no sabemos si esa sea nuestra última ¿qué? Nuestra última noche. O sea que debemos vivir cada día como si fuera el último día, pero trabajar para Dios como si faltaran muchos años. Y ahora vean esta cita que sigue de esa. Hay una señal distintiva que precede al fin del tiempo de gracia, o sea que es antes del fin del tiempo de gracia. El Señor me ha mostrado, Mensajes Selectos, tomo 2, página 92. El Señor me ha mostrado definitivamente que la imagen de la bestia se formará antes del fin del tiempo de gracia. ¿Cuál es la señal que se debe dar en el mundo para que sepamos que esto se va a acabar? En otras palabras, que el nuevo orden mundial se establezca en este mundo, porque detrás del nuevo orden mundial viene la imposición de la marca de la bestia. ¿Y cuál es la marca de la bestia según la inspiración, según la palabra de Dios? La imposición de leyes dominicales que echen por tierra la ley de Dios. O sea, el establecimiento del día domingo como el día de adoración mundial de esta nueva religión única que habrá en esta tierra en contra de la ley del Señor. Y vamos a mirar si así lo dice. Entonces preguntaron: ¿qué es la marca de la bestia? Esta constituirá la gran prueba para el pueblo de Dios. O sea que por la institución de la marca de la bestia, hermanos, es que vendrá la persecución y vendrá que aquellos que albergaron odio en su corazón, que no cambiaron su carácter, hermanos, se levantarán contra sus hermanos. Y vendrá esta prueba. Dice: ¿para qué Dios permitirá que se establezca esta prueba? Dice, mediante la cual se decidirá el destino eterno de todo su pueblo. Así que, hermanos, por hoy yo les decía, aquí estamos, nos vemos muy bonitos. Y alguien me decía: hermanos, hay que irnos de la iglesia está en apostasía. Yo le dije: la iglesia nunca va a estar en apostasía, los que estamos en apostasía somos nosotros como líderes. La iglesia de Dios triunfará, amén, así sea con poquitos. Así sean solo 5 de aquí de la Roya, la iglesia, el pueblo de Dios, entrará triunfante al reino de los cielos. Amén. Pero oro para que no sean poquitos, para que todos los que estamos aquí, hermanos, realmente nos estemos preparando para la venida del Señor Jesucristo. Amén. Y termina diciendo el párrafo: ¿qué es la imagen de la bestia? ¿Cómo se formará? ¿Cómo se formará? Dice, vea, aquí viene la respuesta de la mensajera del Señor. Para que los Estados Unidos, dice, forme la imagen de la bestia, es porque el poder religioso debe
dominar de tal manera al poder civil y que la autoridad del Estado se emplee para que la Iglesia haga cumplir sus fines. La imagen de la bestia representa la forma en que el protestantismo, o sea, las iglesias cristianas, se unirán al papado para desarrollar y promover a través del poder civil la imposición de leyes dominicales que obliguen y dobleguen la conciencia de aquellos que no se quieran someter por su propia voluntad. Hermanos, tremendo. Eso es lo que debería importarnos en este tiempo y deberíamos prepararnos con el poder de Dios, porque vendrán tiempos difíciles antes de que el Señor aparezca en las nubes de los cielos. Y quiero utilizar un último párrafo para señalar el por qué no es necesario, hermanos, colocar fechas. Vea, la mensajera del Señor lo advirtió. Escucha lo que dice acá. El Señor me mostró, esto está en Mensajes Selectos, tomo 1, página 220. Escucha, ¿qué es lo que deberíamos estar predicando? El Señor me mostró que el mensaje debe avanzar, que no debe depender del tiempo, pues este nunca será una prueba. Vi que algunos están siendo objeto de la falsa excitación, el que provoca predicar fechas de la venida del Señor. Que el mensaje del tercer ángel puede permanecer sobre su propio fundamento y no necesita las fechas para fortalecerse. Y que prosigue con gran poder y efectuará su obra y será abreviado en justicia en la vida de los que creen ese mensaje. ¿Cuál es el mensaje que debemos predicar, hermanos? ¿Que el Señor viene en el 2031? No, hermanos. El mensaje que debemos predicar es: teme a Dios y dale gloria. Guarda sus mandamientos, porque la hora de su juicio aquí. Aprende a adorar al Dios de los cielos, porque viene una falsa adoración que se va a establecer en este planeta Tierra. Y si usted no aprende a darle gloria y a temer a Dios por encima de los hombres, terminará doblegándose ante las autoridades del mundo, porque temerá más a los mandamientos de los hombres que a los mandamientos de quién, que a los mandamientos del Señor. Hermanos queridos, que Dios nos ayude para que cuando llegue la prueba, para que cuando llegue la venida del Señor, hermanos, hayamos pasado la prueba y hayamos sido fieles y seamos dignos de recibir la corona de la vida eterna. Amén. Por eso el Señor dice en Apocalipsis 3:11: he aquí vengo pronto. No dice cuándo. Vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu qué, para que ninguno tome tu corona. Que el Señor nos halle en paz cuando se termine el tiempo de gracia, para que cuando Él venga, ya sea que hayamos muerto, resucitemos, o si estamos vivos, podamos ser alzados con Él para ir a morar con Él por los siglos de los siglos. Amén.